El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y sus discípulos, le dijo uno: «Te seguiré a donde vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madriguera y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». A otro le dijo: «Sígueme». Y él respondió: «Déjame primero ir a enterrar a mi padre». Le contestó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia». Jesús le contestó: «El que echa mano al arado y sigue mirando atrás no vale para el reino de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momento. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Menuda frase, ¿no? Vamos a ver, ¿cómo que los muertos entierren a sus muertos? Si le dice aquel joven o aquel chico, no sé, le dice al Señor: «Oye, déjame enterrar a mi padre», es casi una obligación, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ha sido tu padre, te ha estado acompañando toda la vida, te ha dado todo lo más grande que él tenía, el amor, y el Señor le dice: «Deja que los muertos entierren a sus muertos», como diciendo, casi tu padre era un cadáver y si tú vas a enterrarlo eres otro cadáver. Cosa muy rara, ¿no? Esto tenemos que saber qué es lo que quería decir. Hoy todos somos muy, especialmente los jóvenes, muy proclives al mundo este de los zombies, o sea, de los muertos en vida, que los muertos salen de las tumbas. Esto está lleno en las carteleras de cine, ¿no? Los muertos, los vampiros, todo ese mundo del más allá, entre el más allá y el más acá. ¿Por qué? Porque no deja de ser algo que fascina el mundo de la muerte, es verdad. No sabemos nada, no tenemos información de la muerte. ¿Cuántos de vuestros familiares han venido a la tierra a informaros del más allá? ¿Cuántos? A lo mejor aquí hay alguno que dice: «Pues mi abuela me visitó», no sé. Pero es un mundo que nos fascina porque como no lo vemos, han desaparecido. Al Señor le tenemos en la Eucaristía y en la mano del sacerdote cuando nos bendice en el momento de la confesión. Ahí está el Señor presente y en el rostro de la persona que nos necesita, pero no lo vemos. Entonces es algo que llama la atención, ¿no? Pero claro, no pensamos muchas veces en lo que el Señor propone hoy, y es que hay una muerte en vida. Hay muchos de nosotros que podemos vivir muriendo. Creer que estamos vivos porque tenemos miembros, tenemos corazón, funciona bien el hígado, los riñones, tal. Vivimos, pero estamos muertos. ¿Sabéis por qué? Porque solamente seguimos un criterio de temporalidad. Mañana, tarde, noche, desayuno, comida, cena. Hay que dormir. Nos levantamos, hay pereza. Seguimos un criterio de estricta temporalidad. Lo que nos va diciendo el día, eso voy cumpliendo. No mucho más allá. ¿Para qué hay que hacer más cosas? Hombre, si un día tengo que hacer el bien, hago el bien. Si un día me apetece hacer tal cosa, la hago. Si un día toca un constipado, lo padezco. Vas viviendo con un criterio conforme a la temporalidad. Se dice que hay un momento en la vida del ser humano, especialmente en los varones, que cuando frisan los 50 años, cuando uno ya está cerca de los 50, le pasa lo que a Don Quijote. Se lo denomina el demonio del mediodía, que es cuando tú, como no has hecho cosas en la juventud, en la infancia, echas de menos algo y te entra de repente un arrebato pasional por cosas que no has hecho en tu vida. Entonces el Quijote fue lo que hizo, ¿no? En un momento como de crisis se lanza a sus casi 50 años, porque es lo que decía Cervantes, que él rondaba los 50 años. Muchas veces uno piensa que el Quijote debió ser un personaje de 80 años, tal, no, él rondaba los 50.
y se echa a andar en un momento de crisis de volver a hacer lo que no había hecho nunca, ¿no? El mundo de las caballerías y tal. Entonces, cuidado con a lo mejor el decir, la temporalidad me está llamando al agostamiento, al irme cada vez pues siendo menos cosa y tal. Entonces voy siguiendo el agostamiento también del tiempo. Eso es a lo que se refiere el Señor. Deja que los muertos entierren a sus muertos, como queriendo decir, deja que el que cree en la estricta temporalidad viva de la estricta temporalidad y tenga a uno que enterrarle. Tú eres de los míos, tú crees en la vida eterna. Si tú me vas a seguir a mí, tú tienes que vivir de otra manera. No tienes que vivir con estricto criterio de cumplir los horarios del día, sino meter eternidad en lo que vas haciendo a diario. Este es el reto. Meter eternidad en lo que tienes entre manos. Por eso el Señor siempre decía, aspirad a los bienes de allá arriba, a los que no van a morir nunca. El otro día estaba comiendo y me encontré que en la mesa de al lado había un matrimonio joven de 30 y tantos años. Ella le estaba contando cosas importantes y él estaba ajeno absolutamente a ella. Estaba ajeno a ella. Estaba jugando con el móvil o escribiendo por el móvil, pero todo el tiempo mirando al móvil. Entonces dices tú, pero ¿por qué están desaprovechando este momento tan importante para construir lo que normalmente llamamos pues una relación normal, comunicación? Y él estaba en lo suyo, metido en su mundo. Y cuando ella en un momento dado le dio un golpe por debajo de la mesa y tal, pues, él le dijo, oye, no me des un golpe. Y ella seguía con él y le hablaba normalmente y estaba como habituada a ese trato, a ese tono. Entonces dices tú, aquí hay mucha pobreza, aquí hay mucha amargura, aquí hay mucho dolor, aquí hay un dolor que no se dice. En cambio, el otro día vi a una anciana de 80 y tantos años, a una mujer religiosa y tal, que apenas veía, que ve 13 televisión porque se lo van contando y con una alegría. Yo nunca he visto a una religiosa, os lo digo de verdad, o sea, con tanta alegría. O sea, en mi vida apenas veía, tenía problemas por todos lados, pero parecía una cría de 15 años. Porque en su vida ha hecho esto. Lo que ella está haciendo en la vida es meter a Dios en lo cotidiano. Entonces le va dando un barniz de eternidad a la vida. Hay una monja que ha cumplido 107 años, que la llaman Sor Teresita. Bueno, si leéis en internet, si tenéis posibilidad de mirar y tal, Sor Teresita, no sabéis qué entrevistas hace esta mujer. Que ella dice, me siento con una seguridad plena porque mi vida está en el corazón de la Virgen, dice. Y así está, feliz y con salud interior. Ese es el gran tema. Por eso es tan importante la oración, porque en la oración tú estás con la eternidad permanentemente en un trato asiduo con la eternidad, entonces la eternidad entra en ti. O sea, la oración no es tanto para pedirle, esto es importante, por las cosas temporales que luego morirán, sino dame cosas que me duren hasta la otra vida. Dame más fe. Por eso el Señor en el Evangelio decía, ¿cómo os va a negar el Padre que pidáis el Espíritu Santo? O sea, hay que pedir cosas imposibles, regálame a Dios mismo. Y el Señor viene. Si tú le pides al Señor cosas que vayan a durar siempre, todo cambiará. Habría que aprender mucho, y con esto termino, de la ingenuidad de los niños, porque tú a un niño no le puedes preguntar que se va a morir, él no lo entiende. El niño no entiende que se muere. Por eso hay que explicárselo cuando alguien muere a su alrededor, o muere alguien de su familia, o ve algo en la televisión. Porque él, naturalmente, en su ingenuidad, no entiende la muerte. Un hombre casi en su sano juicio diría, la muerte no es un estorbo, porque si yo cultivo la ingenuidad de mi trato asiduo con Dios, la muerte no es más que un paso. Me lo dijo él, nos lo dijo el Señor. Igual que a un niño le dice a su padre, eso está mal, y él dice, me lo creo, o no te tires por el abismo, lo mismo nosotros nos fiamos de nuestro Padre, del Señor, vamos de la mano con Él, y así vivimos de otra manera. Me regalaron hace poco una estampa del Beato Newman, del cardenal Newman, que ya es santo,
Y muy bonita, porque por detrás hay una frase de él que hace alusión a todo esto de las cosas que viven para siempre. Es una frase a propósito de cómo debemos leer las palabras del Señor, ¿no?, en el Evangelio. Dice: toda palabra de Cristo es buena, tiene su misión y tiene su finalidad. Es imposible que él haya pronunciado jamás palabras efímeras, palabras que duran un instante, ¿no? Aunque sus proposiciones nos hayan sido transmitidas por gente ordinaria, los apóstoles, los que habían escrito los evangelios, podemos estar ciertos de que nada de lo que se ha conservado tiene un significado puramente accidental, un alcance limitado o parcial. Esas palabras son nuestra regla santa, justa y buena, la lámpara para nuestros pasos. Ojalá que siempre vayamos leyendo las palabras del Señor en el Evangelio, lo tengamos muy cerca para decir: estas palabras duran, no son como las palabras de los sociólogos y de los políticos, ¿no? Las palabras